Entonces lo que hemos visto hasta el día de hoy, o hasta la última vez que estuvimos hablando, es que estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia en este tiempo? ¿Qué hacen? Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Ya vimos eso, ¿verdad? Romanos, capítulo 13 también. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Tenemos que consagrarnos, purificarnos como Cristo es puro. Todo aquel que ama y espera su venida hace esto. ¿Cómo termina el tiempo de la iglesia? ¿Cómo termina? Con el rapto, con el arrebatamiento. La palabra rapto no está en la Biblia, tampoco la palabra Trinidad está en la Biblia. Utilizamos la palabra rapto, que es lo mismo que decir arrebatamiento, porque es un poco más popular y más entendible. Entonces, ¿quiénes se van en el arrebatamiento de la iglesia? Los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Los muertos en Cristo tienen que ser que resucitados, y nosotros los vivos somos transformados juntamente con ellos. ¿Dónde nos encontramos con el Señor? En las nubes, porque Él no viene a la tierra, porque el arrebatamiento no es para todo el mundo. No estamos hablando de la segunda venida visible, sino de algo que va a ocurrir repentinamente, sin avisos, sin señales. Por lo tanto, ¿cuándo puede ocurrir el rapto? Y cualquier momento es cuando, ahora mismo. Entonces, en lo que nosotros nos vamos preparando y nos vamos santificando, hay otra parte que también está trabajando. Se llama el misterio de la iniquidad. ¿Para qué? Para promover al anticristo como gobernante del mundo. No lo puede hacer porque el Espíritu Santo se lo impide. Pero removida la iglesia y terminada la labor del Espíritu Santo, entonces se manifestará aquel inicuo. Y ahí estamos hablando del gobierno del anticristo, que dura 7 años, dividido en 2 partes, mitad y mitad. 3 años y medio y 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio, paz y seguridad. Pero también aparecen los 2 testigos. Aparecen los 144,000 primeros judíos que son sellados. En la segunda mitad, la gran tribulación, que es algo que nunca antes ha ocurrido, pero que sí va a ocurrir dentro de la escatología de Dios. Al final del gobierno del anticristo se da lo que se llama la batalla de Armagedón, la segunda venida visible de Cristo, la primera resurrección, el apresamiento y lanzamiento al abismo del anticristo y del falso profeta, y apresamiento y encarcelamiento de Satanás. Estamos viendo entonces, o vamos a ver entonces, que la batalla del Armagedón, muchas personas la confunden con la tercera guerra mundial o con una guerra mundial, y eso no tiene que ver nada con ese asunto. ¿Por qué? Porque esta no es una guerra entre humanos contra humanos, sino una guerra entre humanos contra Cristo y la iglesia que vienen por los aires. Entonces no es lo mismo. Entonces ellos van a colocarse en el monte Meguido, en Armagedón, en Israel, para guerrear contra el que viene por los aires. No viene por tierra, no viene por mar, sino por los aires. Y ellos lo saben. Por lo tanto, convocan todos los ejércitos para ir a ese lugar, a esa gran batalla. En Apocalipsis 17, ¿cómo es que dice? Pelearán y el Cordero. Y en el capítulo 19 se amplía muy bien ese asunto. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito aquí y luego vamos a leer lo que dice la Biblia. La batalla del Armagedón se conoce así por el nombre del lugar en Israel donde se va a realizar.
No es una guerra mundial entre naciones o reinos, sino entre ejércitos humanos contra Jesús y la iglesia, que viene con las nubes. 7 años antes ocurrió el arrebatamiento de los creyentes, que fue un hecho al instante, en un cerrar de ojos, y el anticristo, que ocupó el liderazgo mundial, engaña a la gente diciendo otra cosa distinta. Puede atribuir el rapto a ataque de extraterrestres para luego justificar el poder ir a Armagedón para pelear contra un enemigo que viene por los aires y no por tierra. En Hechos 1:11, allí dijeron que Él viene tal como se fue. Dice que Él viene como se fue. Él se fue en una nube, así mismo viene. En Apocalipsis 1:7 dice lo mismo. Los instigadores para ir a esta batalla son el diablo, la bestia y el falso profeta. Vamos a leer en Apocalipsis 16, el 13 y el 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo quiero que ustedes tomen bien claro, hermano, esa cita, lo que tienen el material, o lo que tienen su Biblia, que la anoten, porque allí está hablando ya claramente, expresamente, de quienes componen lo que se llama el misterio de la iniquidad, o la Trinidad diabólica. ¿Quiénes son? El dragón. ¿Quién es el dragón? Serpiente antigua, diablo y Satanás. Es decir, estamos hablando de la misma persona. Pero también se habla de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el último gobernante mundial. ¿Quién es el falso profeta? Mire la palabra, no falso ministro, no falso presidente, sino falso profeta. Porque este tipo es el que va a llevar las riendas para engañar a la gente. Usted ve la palabra falso. No falso médico, no falso ingeniero, no falso doctor, sino falso profeta. ¿Qué vio Juan en visión? 3 espíritus. Como los espíritus no se pueden ver, él lo vio ¿de qué forma? Como ranas, brincando para ir a los reyes de la tierra a conquistarlos para la batalla del Armagedón. ¿Sabe que nosotros tenemos 2 grandes misterios? Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Allí se habla de la humanidad de Cristo, de la actitud del Padre y de la acción del Espíritu Santo y de los ángeles como testigo. Dice, grande es el misterio de la piedad, porque eso es grande, hermano, Dios manifestado en carne. ¿O no es grande eso? Que después que Dios hizo al hombre, Dios se hizo un hombre también. Eso no es fácil. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Que Dios hace al hombre y luego Dios se hace hombre también. Ahora, Satanás no puede hacer lo que Dios hace. Satanás no se puede multiplicar. Satanás no puede engendrar. Satanás puede dar poder, trono y autoridad a alguien. ¿A quién se lo dio? Al anticristo, al falso profeta. Entonces de ellos 3 que sale la dirección para conquistar a la gente. Hermano, y es una conquista bajo qué engaño. Mire aquí, los que están aquí conmigo. ¿Usted cree que el diablo, el anticristo y el falso profeta van a decir, vamos a Armagedón a luchar contra Cristo que viene en las nubes? ¿Van a decir eso? Si dicen eso, dicen la verdad. Y aquí sí se ha dado estudio de Juan 8:44. Todavía a mí me retiñen los oídos yendo a los estudios bíblicos de Juan 8:44, predilecto de la pastora. ¿Por qué el diablo no puede hablar verdad? Porque es padre de qué?
cuando de suyo habla, ¿qué es lo que habla? ¿Sabe las pocas veces que el diablo ha hablado la verdad? En el asunto de Job. Satanás, ¿de dónde tú vienes? Y él dijo correctamente. ¿Qué fue lo que contestó? Y de andar por ella. Para engañar a la gente. ¿Y qué es lo que le van a decir? Si van a pelear contra un enemigo que no se ven. Recuérdense que 7 años atrás, el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo deja al mundo? En un caos pero nunca visto. En un desorden descomunal. Por eso es que a la mitad de gobierno, él tiene que decir paz y seguridad. Se va para Jerusalén, se sienta en el templo, suspende los sacrificios y pide que lo adoren como si él fuera Dios. Ahora, engañando a la persona, lo convida y lo lleva al Armagedón para pelear contra aquel que viene en las nubes, pero no le dice que es contra Jesucristo. Cuando Cristo y la iglesia y los ángeles se aproximan, Cristo no tiene que pelear directamente contra nadie, porque Dios no se puede rebajar peleando contra algo que es una criatura de Él. Entonces, ¿qué hacen? Van y atrapan al anticristo, atrapan al falso profeta y van vivo y directo al lago de fuego. Y a Satanás lo apresan por 1000 años. Terminemos de leer esto. Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Usted ve la palabra y los reunió. Es prácticamente Dios que lo está llevando allí para encerrarlo y hacer justicia y hacer lo que tiene que hacer. Vamos a leer el otro de Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que ese otro punto que aquí se ha discutido muchas veces. ¿Cómo se llaman los que siguen a Cristo? Son 3 cosas: llamados, elegidos y fieles. Llamados que respondieron. ¿Por qué respondieron? Por la fidelidad. La elección es una respuesta al llamado de Dios. Ahora tienen la honra y el honor de andar con el Cordero, no como los 144,000, solamente por donde quiera que vas, sino junto con Él, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Somos llamados y fieles y elegidos. Pero vamos a ver Apocalipsis 19 del 11 al 21. Es un poco largo, pero tenemos que leerlo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Wow, ese es un texto glorioso, hermano. Lo primero que hace es describir a Jesús en esplendor y en maravilla, verbo de Dios, fiel y verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, que no hay ninguna duda de que está hablando del Señor Jesucristo, el único que es digno, y es digno porque fue el único que murió en la cruz del Calvario y satisfizo la justicia de Dios y pudo redimirnos. Por eso puede ejecutar. Ahora aparecen, y me gusta que Juan dice, yo vi esto. Por eso, hermano, que el libro de Apocalipsis, eso es una joya de las revelaciones de Dios. Porque Juan está viendo consumadas las cosas. No es que ocurrirán, es que él está viendo el hecho consumándose. Dice, yo vi la bestia, yo vi a los ejércitos, yo vi al falso profeta, pero yo escuché una orden de atraparlos y lanzarlos al lago de fuego. Y dice que el falso profeta hacía señales para engañar a los que recibieron la marca de la bestia. Miren, hermanos, nosotros los ojos tenemos que abrirlo. Yo no sé, porque ya los medio pesos no se usan, ¿verdad? Esos medio pesos grandes, que uno abría esos ojos que lo estacaba así. Porque, no sé, yo cuando leo 2 de Corintios capítulo 11, los pelos se me ponen de punta. Porque yo veo un ataque directo contra la iglesia de Jesucristo. Cuando leo Hechos capítulo 20, digo, Dios mío, pero esto puede ocurrir con los falsos que vienen de fuera y con los sinvergüenzas que se producen adentro. Señor, ¿a quién le vamos a tener confianza? Hermano, aquí está hablando de gente fieles, de gente santa, de gente llamada, de gente honesta. ¿Sabe que de eso no están apareciendo mucho? Usted sabe que gente como Esmirna ya no están apareciendo mucho. Mire, hermano, cuando uno lee ese capítulo 2, después del mensaje a Éfeso, que viene el de Esmirna, que Dios le dice, Esmirna, conozco tu obra, conozco tu trabajo, conozco tu momento de tribulación. Y Esmirna le diría, ¿y por qué no mete la mano por mí? Y lo que el Señor le dice, eso no es nada, Esmirna. Todavía por un poco de tiempo el mismo diablo te va a hacer guerra. ¿Y qué le dice Dios? Esmirna, séme fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Hermano, usted sabe la gente que se espantan en los momentos difíciles. Yo quiero que ustedes sepan que para ir a la guerra no solamente exoneraban a los recién casados, no solamente exoneraban a los que compraban casa nueva. Dios mandaba para su casa también a los miedosos, a los temblorosos, a los pusilánimes. Le decía, váyese para su casa porque usted va a opacar, ¿qué se dice? El valor de los demás. Lo mandaban para su casa también. Hermano, gente traidores como Doeg el edomita, chivato como se decía anteriormente en este país, que no son gente fieles, hermanos. Que usted le ve una cara por delante, pero cuando usted le da la espalda, son otras cosas. Entonces lo que más se está viendo son señales mentirosas. Tú ves que hay personas que están relajando con el Espíritu Santo en un programa de televisión, diciendo, Dios me dice que una gente tiene el hígado hinchado y que tiene una uña reventada, adivinando. ¿Y cuánta gente viendo una televisión no tienen esos problemas? Y luego dice, mira, me están hablando a mí, yo soy el que tenga hermano, pero el diablo es capaz de hacer que caiga fuego del cielo y engañar a la gente. Pero siempre pregúntese con qué objetivo se hacen las cosas. Viene una persona de que fue al infierno, por ejemplo, le dan una oportunidad para que testifiquen. Dígame, ¿qué tiene que decir una gente que ya la Biblia no dice del infierno? ¿Qué tiene que decir alguien de que fue allá que ya no lo diga la Biblia? ¿A quién le voy yo a creer? ¿A lo que dice la Biblia o a una persona de que fue allá? Entonces el que fue allá viene diciendo quiénes van para allá, el mismo asunto, que los que usan pantalones, que aretes, que pintalabios, que desrizados. No, hombre, no, hermano, no hemos crecido nada.
Porque la gente no va al infierno ni por pantalones, ni por pintalabios, ni por pelo teñido, es por el pecado. La Biblia habla de pecado. Entonces se sueñan lo mismo que cotidianamente le están enseñando. Pero la Biblia dice en el Sermón del Monte, bien claro, por boca de Jesús, lo que es el infierno. Mateo 24 habla del infierno. ¿Y sabe quién fue que hizo el infierno? Fue Dios. Y como Él lo conoce tan bien, no quiere que nadie se pierda. En Ezequiel dice Dios: yo no quiero la muerte del impío, porque yo sé el lugar para donde van. Hermano, lo que hay es engaño, mucho engaño. Gente que en un rincón de una iglesia ensayan con un grupo de actores teatrales lo que se va a hacer. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Si vamos al libro de los Hechos, cada vez que se hace un milagro allí, busquen que hay dos cosas grandes en el milagro. Número uno, glorificar a Dios. No al hombre, a Dios. Número dos, beneficiar al pueblo, trayéndole un alivio en el cuerpo o en lo que sea. Cuando alguien no entiende esto, hay que corregirlo de una vez. Mira lo que le dice el apóstol Pedro: no es por nuestro poder ni con nuestra piedad que este cojo se sanó, fue en el nombre de Jesús, no en el nombre de nosotros. Porque ya estaba el gentío diciendo que Pedro y Juan levantaron un cojo. Dice: no, Pedro y Juan no, Cristo Jesús lo levantó. La gloria ni es de Pedro ni es de Juan, sino de Cristo. Otro cojo con Bernabé y con Pablo. ¿Sabe lo que dijeron la gente en ese lugar? Dioses en forma de humano bajaron a la tierra, y hasta los nombres se lo cambiaron: Júpiter y Mercurio. Buscaron un toro, buscaron guirnalda, una orquesta, y adorar a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo vio eso, se lanzó entre la multitud y le decía: señores, nosotros somos hombres igual que ustedes. Fue Dios que hizo el milagro a este cojo. Precisamente de lo que ustedes están haciendo, Dios quiere que se aparten. El diablo tiene una red solo para engañar. ¿Qué hace con el inconverso? Dice que le tiene cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le alumbre la luz de Cristo. ¿Y qué quiere hacer con el cristiano evangélico? Engañarnos. ¿Con qué? Con milagros, con promesas, con esto, con que el don de Dios se consigue con dinero, con muchísimas cosas. Aquí dice claramente que el trabajo del falso profeta era engañar a la gente. Pero la Biblia dice por qué fueron engañados. Dice: como rechazaron la verdad, Dios entonces permite que crean a la mentira para que sean condenados. No porque Dios lo elija para que se pierdan, sino porque rechazaron la verdad. Entonces, al rechazar el único camino, ¿qué le queda? Perdición. ¿Qué hace el diablo? Los engaña, los emboba, los confunde, pecan y van directo, hermano, al lago de fuego o al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo, hermano, que el mismo tiempo que pasó Samuel cuando era un niño está ocurriendo en este tiempo. La palabra de Dios está escaseando. La palabra del hombre está abundando. Sí, la gente van a las iglesias para que le digan lo que ellos quieren. Un mensaje motivacional, un mensaje de liderazgo, donde alguien me escribió una vez que todo el mundo quería ser líder y no había siervos. Porque ahora todo el mundo es líder, pero no hay siervos. Entonces, por esa vía se presenta esto, pero lo dice el libro de Amós. Va a llegar un tiempo donde la gente tendrá hambre y no de pan. Tendrá sed y no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y Pablo dice: llegará un momento que se amontonarán maestros en base a su propia concupiscencia y hablando doctrina de demonios.
van a apartar el oído de los oyentes de la palabra de Dios para oír esas cosas. Sabe, hermano, que en el plan escatológico de Dios, Él estas cosas no se le están olvidando, sino que eso tiene un momento específico, hermano, para ocurrir. ¿Y sabe lo que le va a pasar a la bestia y a este? Que van directo al lago de fuego, es lo que dice aquí. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Las demás personas, los que tenían el sello de la bestia, murieron por la espada de aquel que salía de la boca, que es de Jesús, y todos esos cuerpos fueron comidos por la bestia. Ahora, Satanás, que es el dragón, que es el diablo, que es la serpiente antigua, es preso en la cárcel del abismo. Veámoslo ahí en Apocalipsis 20, del 1 al 2. ¿Qué es lo que dicen? Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sí, hermano, yo creo que se llegó el tiempo de que nosotros como iglesia o como miembro del cuerpo de Cristo no le podemos tener miedo a Satanás. No es que tampoco andamos desafiando ni cuqueando, como decimos aquí en el país, pero Satanás es un derrotado y nosotros no podemos ser vencidos por un derrotado. Mira, Dios mismo, lo que dice Pablo, en breve aplastará a Satanás. ¿Qué hace el Señor cuando se necesita despegar a Satanás de algún sitio? Miguel se encarga de eso. Por ejemplo, Satanás está esperando que Moisés se muera para tomar ese cuerpo y hacer no se sabe qué con él. ¿Qué hace Dios? Miguel, ve y resuelve ese problema. Y Miguel no tiene que pelear mucho con Satanás, solamente le dijo, Satanás, el Señor te reprenda. Satanás se fue y él enterró el cuerpo de Moisés en un lugar que nadie sabe dónde fue. Apocalipsis capítulo 12 se cumple Daniel capítulo 12. En aquel tiempo Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón y sus ángeles. Juan lo vio. Dice, pero no apareció espacio para ellos y fueron lanzados a la tierra. Satanás y sus ángeles no prevalecieron contra Miguel y sus ángeles. ¿Qué pasa ahora? Va un ángel, lo toma prisionero, lo ata y entonces lo ponen en el abismo, en una cárcel. Déjeme decirle esto, hermano. Yo sé que Dios entiende cuando lo hacemos, pero es mejor que lo hagamos de la manera correcta. Nosotros no estamos llamados a atar al enemigo de la justicia. Si nosotros tuviéramos ese poder, hace tiempo que lo hubiéramos atado. Nosotros tenemos poder para reprenderlo. Pero eso de que yo ato al diablo y lo lanzo al abismo, eso es en Apocalipsis 20. Repréndalo, pero no comience a decir que yo lo ato. Porque el que tiene poder para mandar atar a Satanás es Dios. Y manda un ángel en el tiempo escatológico de Dios. Y a veces uno cree que tenemos poder discrecional para hacer lo que nosotros querramos. Yo ato al diablo en el nombre de Jesús y lo mando a los abismos. Permítame decirle que esa oración no se cumple. Si nosotros tuviéramos ese poder, hermano, ¿cuántos años atrás, desde el tiempo de los apóstoles y los profetas, ya el diablo estuviera en los abismos? Pero esa cárcel no está, hermano, bajo nosotros. Tú no ves ahí lo que le preguntaron a Jesús en Hechos 1. Señor, ¿cuándo restaurará tal cosa? ¿Qué le dijo Cristo? No se metan en eso. ¿A ustedes no les corresponde saber eso? A ustedes lo que les corresponde es ser lleno del Espíritu Santo e ir a predicar de mí. Es decir, hermano, nosotros no podemos meternos en las cosas que son de Dios. Ahora, ¿por qué no los reprendemos mejor? ¿Por qué no los reprendemos? Señor, reprenda al diablo. Yo reprendo al enemigo de la justicia en el nombre de Jesús. Él se va de allí, pero se va para otro lugar. Y muchas veces lo reprendemos y él no está por aquí. Lo que hay es un demonio. Porque Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso le digo que él contestó la verdad en Job 1. ¿De dónde vienes? ¿Y qué dijo él? De rodear la tierra y de andar por ella. Por eso es que Efesios capítulo 6 dice cómo que está estructurado: principados, gobernantes, señoríos,
huestes de maldad en los lugares celestes. Y Él coordina todo eso. Entonces encontramos que hay países donde hay principados, o hay lugares de un país donde hay un principado que usted lo ve dominando, y hay un pecado que domina en ese principado. Siempre hay un pecado que domina, porque hay un principado. Entonces la iglesia se levanta, como se levantó Daniel, comienza a ayunar, comienza a orar, y debilita ese principado. Pero finalmente atar al enemigo y lanzarlo al abismo está aquí en Apocalipsis 20. ¿Sí entienden, hermanos? Ustedes no entienden o no están de acuerdo conmigo, pero no hay problema. Yo se lo dije al principio que habían cositas que no necesariamente debemos estar de acuerdo, pero léalo bien cuando usted llegue a su casa. Amén. Miren, yo creo que fue el domingo antepasado que hablamos del sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3. ¿Cómo Dios reprendió a Satanás? ¿Quién me dice? El mismo Jehová, ¿qué le dijo a Satanás? Jehová te reprenda. Oiga, Jehová habla y dice: Satanás, Jehová te reprenda. Ni siquiera Dios en ese momento lo ató y lo mandó al abismo, porque no era el tiempo. Y estamos hablando del orden de los tiempos. ¿Por qué el mundo no se acabó el sábado 21? Dígame, ¿por qué no se acabó? Entonces pasa lo mismo. A este hombre se le fue la mano, y muchas veces a nosotros se nos va también, creyendo que tenemos poder para hacer lo que nos dé la gana. Mire, si Juan y Jacobo hubiesen tenido poder para hacer que caiga fuego del cielo, se lo hubiesen dicho a Cristo después que esa gente está prendida en fuego. Pero lo bueno fue que fueron primero a pedir permiso. Tú quieres que hagamos descender fuego y quememos a esta gente que no nos dejan pasar. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder, yo he venido a ganar. Es bueno, hermano, que usemos las cosas como dice la Biblia. Yo recuerdo una vez en Santiago, nos llamaron allá donde la hermana Luz, que por el barrio había una muchacha endemoniada, inconversa, y querían que de la iglesia fuéramos a reprender ese demonio. Y nosotros fuimos. Solo que cuando nosotros llegamos, habían unos hermanos de otra iglesia reprendiendo el demonio, y nosotros dejamos que ellos lo hicieran. Pero ¿sabe cómo lo estaban reprendiendo? Le leían el Salmo 23, le leían el Salmo 91, y nosotros esperamos, ¿verdad?, que ellos terminaran. ¿Qué ustedes creen, hermano? Yo sé que el Salmo 23 tiene poder, y el 91 hasta más de ahí, pero esa es la manera que Dios dejó para reprender a los demonios. ¿Cuál fue la manera? En el nombre de Jesús te reprendo. Cuando nos tocó el turno a nosotros, solamente le dijimos: en el nombre de Jesús te reprendemos. Y hubo liberación inmediatamente. Pero eso fue lo que él dijo. Entonces, si utilizamos eso y creemos en el poder de ese nombre, las cosas ocurren. Pero no podemos estar variando las cosas, hermanos. Entonces Satanás cae preso, porque aquí lo dice claramente: un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una cadena para atar a un ser espiritual. Le da la idea a Juan y a usted y a mí de que lo están atando de tal manera que ya él no se puede soltar. Y no solamente eso, que lo meten en un lugar y eso lo cierran. Amén, hermanos. Resurrección de los que murieron salvos en el gobierno del anticristo. Eso es lo que se llama primera resurrección. No tiene nada que ver con la resurrección de los muertos que fueron arrebatados en el rapto de la iglesia.
Porque hay mucha gente que siguen confundidos. Yo me levantaré en la primera resurrección. Yo no me quedo, yo quiero ir al cielo. La primera resurrección es después del gobierno del anticristo. Porque la resurrección de los muertos en Cristo no tiene número. Lo que tiene es nombre. ¿Cómo se llama? Los muertos en Cristo. Hermano, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Porque los muertos en Cristo se van en el arrebatamiento. Los que se van en el arrebatamiento participan de la boda del Cordero, de la cena de la boda del Cordero. Vienen con Cristo en la segunda venida visible. Entonces, todo lo que vivieron en los 7 años de gobierno, que no se dejaron poner el sello de la bestia, aquellos decapitados que iban debajo del altar, ahora resucitan. Y lo dice claramente, léalo, hermano Javier. Apocalipsis 24 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen facultad de sentarse en los tronos y juzgar? ¿Quién me dicen? ¿Quiénes? La iglesia. Usted no lo ha leído en 1 Corintios capítulo 6. Cuando Pablo dice, nosotros juzgaremos al mundo, juzgaremos a los ángeles. Y Apocalipsis 2 y 3, y Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. No se le prometen tronos a los que vencen. Y Juan no vio 24 tronos y vio a la iglesia sentada allí en 24 tronos. Entonces se ve, hermano, que irse en el arrebatamiento de la iglesia, ahí es que hay bendición y privilegios. Por eso es que nadie debe decir que yo me voy en el segundo viaje ni tercero, porque aunque lo diga, no sabe si se va. Nosotros tenemos que vivir Romanos 13, Efesios 4:30 y Primera de Juan 3 del 1 al 3. Nuestro diario vivir tiene que estar allí. Ahora toda esta gente resucitan, son transformados y pasan a vivir con Cristo y con la iglesia por 1000 años. Y eso es la primera resurrección. Entonces eso quiere decir que ahora entramos a lo que se llama el gobierno milenial de Jesucristo con la iglesia y con los resucitados de la primera resurrección. ¿Sobre quiénes gobernamos? ¿Quién me dice? ¿Sobre quiénes gobernamos? La iglesia que se fue en el arrebatamiento, rey y sacerdote. Los que resucitan en la primera resurrección, dice, gobiernan con Cristo 1000 años. ¿Sobre quiénes? Sobre todos aquellos que Cristo encontró vivo, que no se dejaron poner el sello de la bestia. ¿Entienden, hermanos? Y no es mucha gente. Permítame decirle que no es mucho. Por eso es que en el milenio se va a restablecer la longevidad, y la poca gente que encontramos se van a multiplicar como la arena que está a la orilla del mar. ¿Por qué decimos que son pocos? Cuando se derrama la ira de Dios en la gran tribulación, oiga esto, solamente en 2 plagas, en una de ellas, de cada 1 habitante, de cada 4 habitantes muere 1. Eso es mucho. Es decir, si hubiese 8.000 millones de habitantes, de un tiro se van 2.000. Luego en otra plaga, de cada 3 se va 1. Si hay 6.000 millones de habitantes, se van 2.000 de un tiro. Y estoy hablando de 2 plagas. Y el anticristo decapita gente, como lo dice Apocalipsis 7, 9, que la multitud no se podía contar de los que salieron de la gran tribulación. Quiere decir que los que quedan vivos son muy pocos. Entonces sobre ellos nosotros gobernamos. Esta gente no tiene cuerpo glorificado, no tiene cuerpo transformado. Pueden morir, deben morir, se multiplican,
tienen hijos, siembran la tierra, la cosecha, plantan viñas y casas, y por 1000 años Cristo, la iglesia y los resucitados de la primera resurrección gobiernan sobre esta gente. Se cumple el libro de Isaías, profeta menores, no se ensaya para la guerra, y por el hecho de que Satanás esté preso, no quiere decir que no hay pecado, porque el autor del pecado no es Satanás, sino que de la propia concupiscencia del ser humano no transformado es que surge el pecado. Y esta gente no están transformados. ¿Qué dice el libro de Isaías? Pecador de 100 años será que maldito. Podrá durar todo el tiempo, pero si peca mueren. Las personas mueren por vejez, por longevidad, pero tienen que morir. Porque allá se dijo que está constituido que todo hombre muera. Pero hay una sola excepción. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos arrebatados. Cuando los vivos en Cristo seamos llevados, sigue el decreto de Dios. Está constituido que todo hombre muera. Por eso todas estas personas que viven en el milenio tienen que morir. Tienen que morir. Gloria a Jesús. Déjeme leerle esto. Gobernamos sobre las personas que no se dejaron poner la marca de la bestia durante el gobierno del anticristo. ¿Quiénes viven en el milenio? La iglesia, que fue llevada en el arrebatamiento, los resucitados en la segunda venida y los que no se dejaron poner la marca. Veamos Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Quiere decir que Cristo con la iglesia está prometiéndonos a nosotros que vamos a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Quiénes son las naciones? Los que encontramos vivos, que no se dejaron poner la marca de la bestia. Vamos a ver la otra, que es una repetición, pero léala de nuevo, Apocalipsis 14. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sigan. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su frente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es tremendo, hermano, esos pasajes. Ojalá usted lo haya notado, Apocalipsis 14, 6 y 7 y del 9 al 12. Es decir, Apocalipsis 14 hay 3 ángeles, como habíamos dicho anteriormente, que salen a predicar. Y no es a una sola nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo. Que tema a Dios, que le dé gloria a Dios, porque la hora del juicio ha llegado, pero diciéndole a la gente las consecuencias de dejarse poner el sello de la bestia o adorar a la bestia, que la perdición es irreversible. Pero a nosotros nos dan un consejo de la paciencia de los santos, tanto los santos de ahora como los santos que vivan en ese momento, que no podemos desesperarnos, porque en la agenda de Dios esto está para cumplirse en el momento oportuno.
Mire 1 Corintios 15, 25, porque hay personas que no creen que Cristo va a gobernar literalmente en el milenio. ¿Qué dicen? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Lucas 1, 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, hay cosas que están pendientes todavía en el ministerio y propósito por el cual Cristo Jesús vino aquí a redimirnos. Cuando Él vino la primera vez, Él no se sentó en ningún trono a gobernar. Y no hablemos de Él como Dios, que siempre ha tenido su trono allá arriba, porque se está hablando de Él como hijo de David, y David no tenía trono en el cielo, sino en Jerusalén. Entonces Cristo no se ha sentado todavía. Y si Cristo no se sienta, Daniel 2 y Daniel 7 no se van a cumplir. Porque Daniel 2 habla de reinos, Daniel 7 habla de reinos. Casi todos se han cumplido. Falta el reino del anticristo y el reino de Cristo. Entonces Él tiene que sentarse, dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y a María se le dijo en profecía cuán grande iba a ser Jesús como hijo de David, que Él se iba a sentar en el trono de David su padre. Yo pregunto, ¿se sentó algún momento Jesús? Hermano, pero no vamos a espiritualizar esto. No lo vamos a espiritualizar y a decir, sí, esto ya se cumplió. Porque eso no se ha cumplido, hermanos. Cristo, como descendiente de David, no se ha sentado en ningún trono. Entonces falta el gobierno milenial de Jesús en esta tierra. Eso es lo que nosotros creemos, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Liberación temporal de Satanás. Tentación a las personas que viven en el milenio, pero sin cuerpos transformados. ¿Qué dice Apocalipsis 27? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y el 8 y 9? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Noten, si la gente se multiplica tanto durante el milenio, que cuando liberan al enemigo de la justicia, para que ellos sean confrontados, como somos nosotros en el día de hoy, confrontados con el mismo Satanás, mire cuántas personas le dan la espalda a Jesucristo y se van a favor del engañador. Después de Cristo tener 1000 años, junto con la iglesia gobernando, lo sueltan y engaña a tanta gente, que aquí dice que son como la arena del mar los engañados. Vamos a seguir leyendo esta parte para después devolvernos y explicarlo. Lo que dice Isaías 65, 20 y 22 al 22. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Quiere decir, hermano, que una persona de 100 años será considerado un niño. Porque si puede vivir 800, 900 y va por 100, pues casi un bebé. Pero también por mucho que una gente dure y peca, va a morir por causa de su pecado. Porque no hay una segunda oportunidad. Si Cristo mismo está gobernando el mundo, si la marca de la herida se le ven, si la iglesia está allí, si no hay guerra, si el diablo está preso, la gente debería vivir una vida sujeta a aquel que está gobernando con vara de hierro, con disciplina, con honestidad, con integridad, como Melquisedec allá en Salem, la primera ciudad de Jerusalén. Entonces habla de la multiplicación de la casa. Sus días son como los árboles largos, como dice Génesis capítulo 4 y 5. Usted ve que se engendraron hijos e hijas, vivió fulano 900 años, 800, 700,
y se multiplican rápidamente. Entonces esto ocurre. Entonces al final sueltan a Satanás y de toda esa gente él va y los tienta, los engaña, hermano, y le dan la espalda al Señor Jesucristo. Y se preparan entonces para la última batalla. Yo no sé, pero yo creo que este es un punto para reflexionarlo. Porque lo que va a ocurrir allá, que Juan lo ve como un hecho, yo pienso que está ocurriendo en este tiempo. Usted no ve que lo que dice el Espíritu Santo dice que en los últimos días algunos que apostatarán de la fe. ¿Quién me dice lo que es apostatar? No se oyen. ¿Quiénes pueden apostatar? ¿Quién me dicen? ¿Solo los cristianos? ¿Y qué está diciendo el Espíritu en 1 Timoteo 4? El Espíritu dice, no Pablo, que en los últimos días muchos apostatarán. ¿Escuchando qué? Y dice que demonio. No, los demonios no dicen yo soy un demonio. Recuérdese 2 de Corintios capítulo 11. ¿Cómo se viste el diablo? De traje y corbata. Y sus ministros. ¿Y qué es lo que son? Más que demonios es el mismo diablo. ¿Y qué apariencia tienen? Ay, hermano, nosotros mismos a cada rato nos dejamos engañar. Vemos de que a un ser humano que se parece al diablo. De que yo vi ese hombre y era como ver al diablo. Primero, usted nunca ha visto al diablo. Lo que usted tiene la imagen medieval de que el diablo tiene 2 cachos, tiene una cola, que tiene los ojos rojos, que es un tipo feo, pero eso no es lo que la Biblia dice. Hermano, eso no es lo que la Biblia dice. Ese hombre o ese personaje oculta su naturaleza maligna y diabólica en un rostro bien vestido, bien maquillado. Precisamente por eso es que engaña. ¿Usted cree que un lobo va a venir aquí a decirle a la pastora, pastora, yo soy un lobo, deme el micrófono para predicar? No, la pastora va a desenvainar la espada y lo va a picotear en cuántos pedazos, no sé. Pero las personas se disfrazan, hermanos, y aparentan lo que no es. Por eso es que le decimos al pueblo, si tú crees en Dios, no te apresures. Ay, que a mí me contaron, ay, que fulano, ay, que mengano. Estése tranquilo, porque en el Sermón del Monte, cuando Cristo habló de los falsos profetas, de los lobos que venían disfrazados de ovejas, ¿sabe lo que Cristo dijo? ¿Puede el abrojo producir uvas? ¿Pueden los espinos producir higo? ¿Tú sabes lo que Cristo está diciendo? Por más que aparenten, tarde o temprano su naturaleza será descubierta. Pero casi nunca lo descubre uno el primer día. Por eso es que muéstrame tu rostro y que hazme oír tu voz, para ir conociendo a la persona. Yo le digo, hermano, que un predicador itinerante aparece por donde quiera, pero un pastor local que pastorea el rebaño, ¿usted lo conoce? De ahí que la gente no debería brincar de iglesia en iglesia y estar todo el tiempo en el lugar donde se convirtió. Y salvo porque se mude muy lejos, debería buscar otra congregación, porque ya usted conoce su pastor, en este caso su pastora, porque lo que va a haber es mucho engaño y gente supuestamente bendecido por Dios le van a dar la espalda al Señor, van a ir en contra de Jesucristo. Gente que han sido bendecidas durante un gobierno de 1 milenio, durante el gobierno del Espíritu Santo, el de ahora. Gente apostatando y oyendo doctrinas de demonios. ¿Y qué es lo que los demonios predican, hermanos? Herejía, palabra bonita. Pablo dice, ellos hablan bonito en 2 Corintios 11. Pero ¿qué predican? Otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu Santo. E incluso Pablo allí le llama superapóstoles. ¿Y qué hacía la iglesia de Corinto? Los recibía, lo toleraban, lo promovían, se dejaban dar bofetadas, lo saqueaban y ninguno protestaba.
Pero cuando llegaba Pablo a predicar, ¿qué le decían? Tú no eres apóstol, tú no conoces a Cristo, tú no esto, tú eres chiquito, tú eres feo, tú eres raro, tú no miras bien. Tantas cosas que le decían a un verdadero siervo del Señor. Pero hermano, el trabajo del diablo es engañar. Pero que engañe a otro y no a nosotros. Amén, hermanos. El hecho que Satanás esté preso alivia mucho la vida de esta persona. Pero eso no significa que no haya pecado. Pues esta persona no tiene cuerpos transformados ni glorificados como lo tenemos nosotros los creyentes, que fuimos arrebatados, y los muertos que fueron resucitados en la primera resurrección. Hay dos principios que permanecen inalterables. Uno es que está establecido que todo hombre muera, Hebreos 9:27, y que cuando alguien peca, lo hace de su propia concupiscencia, Santiago 1:13 al 15. Estas personas son engañadas por Satanás y muchos de ellos van en contra de Jesús, a pesar de ser un rey justo y disciplinado que gobierna con vara de hierro. Gog y Magog, aquí en Apocalipsis 20, en este contexto, son una representación del mal encarnado en la soberbia y la desobediencia de la gente que se deja engañar por el diablo, y no es una nación en particular. Ahora, ¿qué vienen cuando rodean la ciudad amada y van a pelear contra Jesús? ¿Qué ocurre allí? Dice que cae fuego de Dios y los consume a todos. ¿Están aquí, hermanos? Pero ¿cuándo termina la gente buena de vivir? Porque algún día tienen que morir. Y segunda de Pedro capítulo 3, ¿qué dice? Que los cielos y la tierra serán deshechos. Dice, y las obras que hay en ella será deshecha. Los seres humanos son obra de Dios. Y yo creo que en el momento que caiga fuego del cielo, va a morir todo el mundo, buenos y malos. Usted dirá, ¿cómo va a ser, hermano? Pero es que la gente se tiene que morir. Entonces, ¿cuándo van a morir? Si no, esto nunca se va a acabar. Y no va a haber tierra nueva y cielo nuevo. Vamos a leer esto, miren. Veamos cómo lo dice Juan, Apocalipsis 20, 9 y 10. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Isaías 66, 15 al 18. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Oigan bien esto. Y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego. Oiga la palabra, juzgará con fuego. Hará juicio con fuego. Y con su espada a todo hombre. A todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Oiga bien, los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Quiénes son los muertos de Jehová? Aquellos que no se dejaron tentar por el diablo, que no lo siguieron, pero que también mueren. Porque en algún momento hay que ponerle punto final a esto. Ahora, los muertos de Jehová son multiplicados. Usted verá resucitados. Siga. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Ve, todos serán muertos. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Hermano, yo no sé, tal vez usted no me entienda en este punto. Mire, si mentalmente volvemos a Mateo 24, no olvide que la última señal para el fin del mundo, ¿cuál es? Y será predicado a todas, y entonces en el milenio hay que predicar el evangelio ¿a quiénes? A todas esas personas que se están multiplicando, que son el fruto de lo que entraron a vivir, que no se dejaron poner el sello de la bestia. Yo no sé, hermano, pero yo lo entiendo súper fácil. Miren,
En 40 años en el desierto, solo 40 años, y aquí estamos hablando de 1000 años, se levantó una generación que no se circuncidó. Le estoy hablando de 40 años. ¿Y qué dice Dios? Espérate un momento. No pueden comer la Pascua, no pueden cruzar el río Jordán. ¿Por qué? Porque más de la mitad del pueblo no está circuncidado. Hermano, en 40 años murió una generación, pero se levantó otra. ¿Por qué ustedes creen que hay un libro que se llama Deuteronomio? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Repetición. ¿Por qué? Porque se levantó un pueblo que no conocía esto. Entonces aquí se están multiplicando como arroz. Hay que predicarle el evangelio para que se salven. El hecho de no ponerse el sello de la bestia le dio el privilegio de vivir en el gobierno de Cristo, pero ellos no son salvos. Si no reciben a Cristo como Señor y Salvador, como dice Romanos capítulo 10. Muy bien, terminado de predicar el evangelio, ¿qué tiene que ocurrir? El fin del mundo. ¿Y qué es el fin del mundo? Mucha gente dice en el cielo y la tierra, y los que moran en la tierra. Pero solo piensa, hermano, ¿cuándo va a morir la gente? ¿Sabe lo que dice Eclesiastés capítulo 1? Generación va y generación viene, y todo sigue igual hasta que esto ocurra. Entonces, cuando cae fuego de Dios del cielo, Dios destruye todo, hermano, absolutamente todo. No estamos hablando de la iglesia ni de los resucitados, porque nosotros tenemos cuerpos glorificados, transformados. Nosotros salimos de aquí sin ningún problema. Y entonces que usted ve Apocalipsis 20, el juicio en el gran trono blanco, pero primero se da que la segunda resurrección. Mi pregunta es, ¿quiénes resucitan en la segunda resurrección? Dígame, por favor. Todos esos impíos, mi hermano, porque no ha habido resurrección para ellos todavía. Resucitan absolutamente toda esa gente, incluyendo los que acaban de morir ahora por el fuego de Dios que cae. ¿Por qué creen ustedes que aparece el libro de la vida? ¿Es para buscarnos a nosotros en el libro de la vida? No, hermano. ¿Y usted cree que a esa altura de juego van a buscar el nombre suyo y el mío para ver si somos salvos? Hermanos, esta gente que no se dejaron engañar por el diablo van a aparecer en el libro de la vida. Cuando esta gente pasan a la salvación eterna, hay que juzgar a los pecadores perdidos por los libros de sus obras, para que ellos sepan que Dios juzga con justicia, y que si van para el lago de fuego es porque eso es lo que merecen. Amén, hermanos. Termina todo el capítulo 20 de Apocalipsis sin abrir la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 21:1? Sin abrirla. Vi. ¿Y qué más? La otra tierra pasó y dice, y ahora el mar no existe. Ahora hay algo nuevo. ¿Quiénes van a vivir ahí? Dígame. Comience de atrás para adelante. ¿Quiénes van a vivir en Apocalipsis 21:1? Los que aparecieron en el libro de la vida, los que resucitaron en la segunda venida visible y la iglesia que fue arrebatada. Es decir, ahí están todos los salvos. Todos los salvos de cualquier época, ahí estamos, hermanos. Ahora, si usted quiere saberlo, en el mismo Apocalipsis 21, ¿qué le dicen a Juan? Juan, ven que te voy a presentar a la esposa del Cordero. ¿Qué le presentaron? Una ciudad. ¿Cómo se llama? La santa ciudad de Jerusalén, y tenía 24 nombres.
en el fundamento y en el muro. ¿Usted sabe cuáles eran los 24 nombres? ¿Cuáles eran? Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesús. ¿Y qué fue lo que vio Juan en el capítulo 4 y 5? 24 tronos, 24 ancianos. ¿Y por qué sabemos que es la iglesia de Cristo? Primero por los tronos, por la vestidura, por la corona y por el cántico de la redención. Entonces ahí está la Nueva Jerusalén. Para entrar a la Nueva Jerusalén, en la frente hay que tener 3 nombres. ¿Cuáles son? El nombre del Padre, el nuevo nombre de Jesús y el nombre de la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Y colorín colorado se termina esta historia, hermano. Porque el capítulo 22 tiene consejos como para volver a este momento. Cristo pasándole revista a esto, palabras fieles y verdaderas. Y es excelente hasta dónde llega la agenda divina. Pero ustedes han visto, hermanos, que en ningún momento hay fechas. Ya este tipo que se equivocó el sábado 21, pidiendo perdón porque él hizo un error por 5 meses, en vez de arrepentirse públicamente. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque la mente está cauterizada. Las cosas de Dios no tienen fechas. Lo que hay es eventos y sucesos en una agenda que tiene un principio y tiene un punto final. Amén. Si has escuchado este mensaje y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, es el momento de que entregue tu vida a Jesucristo. Vuélvete a Dios, que te quiere dar vida eterna y quiere que usted también sea partícipe de todas las bendiciones que Él tiene para aquellos que le son fieles. En esta hora te presento a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Acéptalo, abre el corazón a Jesucristo y serás salvo. Dice su palabra que si confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acepta esta invitación al cielo. Repite conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Ayúdame a llegar al cielo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más sea borrado. Gracias por suplir salvación para mi alma. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración conmigo, ahora eres parte del pueblo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de la promesa. Si perseveras hasta el fin, serás salvo. Busca un lugar donde se predique la palabra del Señor. Comparte con los demás el testimonio de que ahora tú eres una nueva criatura. Y abre la Biblia. Escudriña la Biblia. Dios te va a hablar a través de ella. Y habla con tu Padre a través de la oración. Si así lo hace, Dios te bendecirá. Y un día nos veremos en el cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde.